Muy buenos días para todos los que nos ven desde diferentes lugares. En este día, hoy es día miércoles 20 de enero, venimos con la lección titulada Lealtad desinteresada. Así que vamos a estudiarla y antes de esto vamos a hacer una oración. Padre Santo, gracias por tu inmenso amor, gracias por tu lealtad, gracias por esta mañana que nos das de nuevo para estudiar tu palabra. Gracias por tu palabra y dirige nuestras mentes para que podamos estudiarla con el corazón abierto hacia ti. Podemos, Señor, aceptar todas tus palabras y ponerlas en prácticas en nuestra vida. Todo te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta A dice así: explica la profunda admiración que Jonatán mostró por David y el propósito de Dios en esta amistad. En 1 Samuel, capítulo 18, versículos 1 al 4, dice así: cuando David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se sintió ligado a David y lo amó como a sí mismo. Aquel día Saúl lo retuvo y no lo dejó volver a casa de su padre, y Jonatán concertó alianza con David, porque lo quería como a sí mismo. Y Jonatán se le quitó la ropa que tenía sobre sí y se la dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su cinturón. Acá vemos que Jonatán amó a David. Vemos también que aquí cada uno reconocieron el mandamiento que nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a sí mismos. Y lo vistió de la ropa real que tenía, pues se la dio David a un joven humilde, a un joven también que tenía confianza y lealtad. El propósito de Dios con esta amistad dice que el corazón de Jonatán se unió especialmente a la de David y se estableció un vínculo sagrado de unión entre ellos que permaneció intacto hasta la muerte de Saúl y Jonatán. Eso fue obra del Señor, para que Jonatán fuera el medio de preservar la vida de David cuando Saúl intentara matarlo. Entonces vemos que Dios tenía un propósito con esta amistad. Dice la pregunta B: ¿cómo había intercedido Jonatán a favor de David? Entonces Saúl habló a su hijo Jonatán y a todos sus criados, ordenándoles que matasen a David. Entonces Jonatán fue y le avisó a David. Jonatán habló bien de David a su papá, Saúl. Le decía que por qué tenía que hacerlo, qué pecado había hecho David, que David era un joven valiente, un joven pegado a Dios, que hizo una gran salvación a todo Israel y que no tuvo ningún miedo al enfrentar al filisteo Goliat, y que Dios estaba con él. Entonces, a esto, Saúl escuchó la voz de Jonatán y juró: vive el Eterno que David no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y le comunicó estas palabras. Vemos también aquí más el propósito de Dios para con esta amistad, que Jonatán protegía la vida de David, o sea, cooperaba con Dios para proteger al elegido por el Señor. La pregunta se dice: ¿cómo había puesto Jonatán entonces su propia vida en riesgo? Y describe el conmovedor momento en que Jonatán y David se afligieron juntos por la dureza de corazón de Saúl. Bueno, pues acá Jonatán puso en riesgo su vida, que hasta su padre Saúl estaba tan ciego, estaba tan cegado, que también quería matar a su hijo, porque su hijo le decía a su padre que por qué tenían que matarlo. Entonces Saúl se airó con Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde. Le dijo esas palabras y Jonatán se levantó de la mesa con exaltada ira y no comió el segundo día de la nueva luna, porque estaba penado por David, porque su padre lo quería
lo había afrontado. En 1 Samuel capítulo 20, versículo 41 y 42 dice así: Después el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado sur y se inclinó 3 veces a la tierra. Luego se besaron y lloraron, aunque David lloró más. Y Jonatán dijo a David: Vete en paz, que ambos hemos jurado por el nombre del Señor, diciendo: El Señor sea entre mí y ti, entre mis descendientes y los tuyos, para siempre. Este juramento se lo hicieron los dos amigos, esa amistad tan bonita que Dios permitió con un propósito muy bonito de guardar la vida de David. Así que vemos que Jonatán amaba a su amigo y David también amaba a su amigo, pero Jonatán lo amaba tanto también que buscaba proteger la vida de David, poniendo en riesgo su propia vida. Jonatán, que por nacimiento era heredero del reino, sabía que había sido privado de él por decreto divino. Sin embargo, fue el más tierno y fiel amigo de David, su rival, y lo protegió a riesgo de su vida. El nombre de Jonatán está atesorado en el cielo, y en la tierra es un testigo de la existencia y el poder del amor anegado. Eso está escrito, este párrafo que leí, en el libro La Educación, página 157. Jonatán fue un joven que no quiso tener el primer lugar, sino un segundo lugar, porque reconoció que David era un elegido de Dios. La pregunta dice así: ¿qué le trajo a David consuelo en el desierto? Sí. ¿Y cómo le inspiró esto a su corazón? En 1 Samuel capítulo 23, versículos 14 al 18, dice que David se quedó en los refugios del desierto, en el monte del desierto. Sí, y Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó a sus manos. Al ver David que Saúl había salido en busca de su vida, se quedó en el bosque, en el desierto de Zif. Entonces Jonatán, hijo de Saúl, fue al bosque a visitar a David y fortaleció su mano en Dios. Le dijo: No temas, que mi padre no te hallará, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl, mi padre, lo sabe. Y los dos hicieron alianza entre el Eterno, y David se quedó en el bosque, y Jonatán volvió a su casa. Por una vez más, Jonatán le protegió y fue además a consolarle, fue a darle consuelo y a darle unas palabras de alientos. En Salmos 11, capítulo 1 al 5, nos dice: En el Eterno he confiado. ¿Cómo me decís? Escapa al monte cual ave, porque los malos tensaron el arco, dispusieron sus saetas sobre la cuerda, para tirar en oculto a los rectos de corazón. Y dice más adelante: El Eterno prueba al justo y al limpio, y aborrece al que ama la violencia. Entonces también podemos aquí aprender que las pruebas solamente llegan a aquellos que son amados por Dios, aquellos que Dios ama, ¿sí? Entonces las pruebas son con un objetivo, no son por casualidad simplemente, sino que son para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual, para un futuro, para prepararnos para las otras situaciones que vendrán en nuestra vida. Vamos a leer la última nota que aparece en la lección, que dice: Durante ese tiempo, cuando había tan pocos puntos luminosos en el sendero de David, tuvo el gozo de recibir la inesperada visita de Jonatán. Y después de la visita de Jonatán, David animó su alma con cantos de alabanza, acompañado su voz con el arpa mientras cantaba. Eso está en Patriarcas y Profetas, y también se cita en el libro de Salmos capítulo 11, versículos 1 al 5. Así que con esta lección los dejo, y que podamos meditar en esas bellas lecciones y en esas bellas historias para el fortalecimiento de nuestra vida, y en medio de las pruebas también poder alabar al Señor, así como lo hacía David. Nos vemos el día de mañana con el favor de Dios.